¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Soy el alumno Roger Granado Solís y hoy explicaré un poco sobre los ensayos no destructivos, ¿no? Los ensayos destructivos en sí son distintas pruebas que sometemos a determinado material para verificar su estado actual y la calidad de la misma, ¿no? Sin alterar de forma permanente sus propiedades físicas, sus propiedades químicas, sus propiedades mecánicas o dimensionales, ¿no? Eh, en esta noche pues hablaré de dos distintos tipos de ensayos, ¿no? No destructivos. El primero se trata en base a los líquidos penetrantes, que es un método analítico no destructivo, ¿no? Que sirve para detectar discontinuidades en la superficie de los materiales, como grietas, fracturas, porosidades o defectos de las juntas, ¿no? Y sobre este tema de los líquidos penetrantes tenemos o consta de dos tipos, ¿no? En ambos casos consta de tres líquidos. Tenemos los tres líquidos, son el limpiador, el líquido penetrante y el líquido develador, ¿no? Ambos tipos constan de estos tres líquidos, ¿no? Pero ni son de tipo uno y el del tipo 2. El tipo uno es más que todo para aplicarlos en metales no ferrosos, ¿no? Porque se necesita un poco más de ayuda visual solamente, que en eso trata la técnica. Es una técnica fluorescente que es un poco más costosa que la técnica 2 de tipo 2, perdón, que es una técnica visual. No, ahí se distinguen los dos tipos. El tipo uno, que es una técnica fluorescente, y el tipo 2, que es una técnica visual, ¿no? Alogímetro, como usted bien lo empleó. En el tipo uno, para realizar estos ensayos, es un poco más costoso que el tipo 2, ya que necesitamos de una lámpara UV o luz negra que tenga más o menos una intensidad mínima de 1000 micras watts sobre centímetro cuadrado. También necesitamos una luz visible de máximo 20 luxes. También tenemos que tener una cámara oscura. Y como yo le comenté hace poco, que su aplicación más se da en los metales no ferrosos, ¿no? Porque ahí es un poco más difícil de verlo, digamos, con la otra técnica, la del tipo 2, que es la técnica visual. Y pues esa es la técnica uno, ¿no? Tiene mayor sensibilidad, no es que uno sea mejor que la otra, no, sino que la técnica, la de tipo uno, es mucho más sensible y está, digamos, diseñado o tiene estas aplicaciones para los metales no ferrosos. Y en cambio la del tipo 2 consiste en la técnica visual, que es mucho más económico. Solamente necesitamos el limpiador, el penetrante y el develador, y la técnica visual. Y necesitamos más o menos una luz visible mínima de 1076 luxes. Y bueno, eso sería prácticamente en lo que se basa este ensayo no destructivo de líquidos penetrantes, ¿no? Estoy con fiebre. Ya, en sí, en este ensayo desarrollamos una propiedad física, ¿no? Que es la capilaridad. En sí, la capilaridad es la capacidad de adherencia a las paredes donde la usemos, ¿no? Estos líquidos. Y bueno, eso prácticamente sería todo en base a los líquidos, en resumen, de todos los líquidos penetrantes, este, en los distintos tipos, el tipo uno y el tipo 2. El tipo uno es mucho más sensible que el tipo 2. El tipo 2 es mucho más económico que el tipo uno, y se basa más que todo para las aplicaciones, ¿no? El de tipo 2 es más para las aplicaciones ferrosas, para los fierros, los aceros, las fundiciones. Y el del tipo 2, que es una técnica más sensible, más
tiene mayor sensibilidad, es para la aplicación en metales no ferrosos, ¿no? Aluminios, cobres, hasta inoxidables también podría darse. Y resumiendo todo, esto sería pues el resultado de los líquidos penetrantes, ¿no? Del primer del primer ensayo que estuve hablando fue de líquidos penetrantes. Ahora pasaremos un poco a hablar sobre el tipo 2, no, perdón, tipo 2 no, el ensayo 2, que es que trata sobre las partículas magnéticas, ¿no? Se podría decir que esto, que también tiene dos técnicas, ¿no? Esto de las partículas magnéticas, las secas y la húmeda. Pero para empezar, con este método no solo detectamos las superficies de los metales, no. Con este método detectamos, sí, detectamos las superficies, correcto, y también detectamos en las subsuperficies algunos defectos que tengan, fallas o roturas o discontinuidades, ¿no? Con este método aprovechamos las propiedades magnéticas de algunos metales. Esto no se podría dar en algunos metales no ferrosos, ¿no? Aprovechamos justamente esa propiedad magnética de los metales, de algunos metales, ¿no? Para poder crear un campo magnético, ¿no? Solo se da este ensayo en materiales ferromagnéticos, ¿no? Y también se podría decir, pues, ¿no? Que también consta de dos técnicas, ¿no? La seca y la húmeda, ¿no? Es casi, se basa en el mismo principio, pero de los líquidos penetrantes, pero en esta eh, ya no tenemos un líquido penetrante, ¿no? Más que todo usamos un yugo magnético que sirve justamente para esto, para crear el campo magnético, ¿no? Y este yoke o este yugo magnético tiene para crear un campo magnético en corriente continua y en corriente alterna, ¿no? Y en sí este yoke pues se basa de que tiene una bobina y con dos, digamos con dos patas donde crea un flujo y en ellas digamos están los dos polos, ¿verdad? Y crean a su alrededor donde imanten, crean el campo magnético, ¿no? Y también, como ya le comenté, pues no solamente detectamos las fallas superficiales, sino las subsuperficiales, ¿no? En sí se basa este ensayo, ¿no? Este, también solo este método solo detecta fallos perpendiculares al flujo, o sea, no podríamos detectar un defecto paralelo al flujo, o sea, no podríamos detectarlo ya que sigue el mismo camino de la onda y pasaría desapercibido, ¿no? Bueno, para este ensayo pues necesitamos el yugo, el polvo magnético, también un indicador del magnetismo, ¿no? El gaussímetro, que nos da la unidad del campo magnético, ¿no? Y para también realizar este ensayo debemos de tener ciertos datos, ¿no? De acuerdo a normas, ¿no? Que las partículas magnéticas húmedas, por ejemplo, que ya comenté hace poco, la húmeda, la fluorescente, tiene que tener más o menos una norma de 22 luxes, ¿no? También en la cámara oscura y con la lámpara UV, ¿no? También un chequeo previo del yugo, ¿no? Que tiene que pasar una norma de prueba, tiene que emitir un levantamiento de peso. Si es en corriente alterna, tiene que cargar, digamos, o tiene que pasar la prueba de 10 libras, que sería 45 kilogramos. Y si es en corriente directa, 30 libras o 135 kilogramos, ¿no? La luz negra también tenemos que medirla más o menos una luz mínima de 1000 micras watts sobre centímetros cuadrados. Y el ensayo es casi igual, ¿no? O sea, en el metal lo posicionamos en las patas del yugo magnético, lo magnetizamos y creamos el campo magnético en el seco, por ejemplo. Echamos el polvo magnético, que es limaduras de hierro,
Y ahí justo cuando estamos echando, cuando está magnetizada la pieza, ahí vamos a encontrar las discontinuidades por defecto, se notan muy marcadas. Se notan, ¿por qué? Porque crean un mini campo magnético en los defectos que hace que se detecte, ¿no? Y dejan una línea bien marcada de polvo magnético. Así se detectaría las fallas con el método seco, ¿no? Y bueno, con el húmedo también sería casi igual, pero en vez de polvo magnético tenemos un spray. Y este spray también es también que se vea a las finales en luz, en una cámara oscura con luz negra, ¿no? Que ya les di las normas, que más o menos tiene que estar máximo en 22 luxes. La cámara oscura tiene que estar en 22 luxes y la cámara negra, o perdón, la lámpara de luz negra tiene que estar en mínimo 1000 microwatts sobre centímetro cuadrado. Y bueno, eso sería todo por mi parte, profesor, ¿no? Lo aprendido y en sí los ensayos que hicimos están ya redactados en el laboratorio. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Que tenga buenas noches, profesor. Nos vemos el domingo.